Saber hablar en público te puede traer varios beneficios. Puedes motivar a los demás, podrás vender mejor tus productos o simplemente podrás exponer tus ideas delante de muchas personas. También sube la probabilidad de conocer otras personas interesantes que se van a acercar a ti después de tu discurso. Y ahora imagina poder hacerlo en otro idioma. Todos estos beneficios crecen aún más. Yo antes trabajaba de guía durante años y tenía que hablar en varios idiomas delante de 30, 40 o 50 personas. Cuando empecé no me iba muy bien, en varios momentos me daba mucha vergüenza, pero con el tiempo aprendí a relajarme y a hablar mejor. En este vídeo te voy a decir 10 cosas que aprendí y que tú también puedes hacer para poder hablar en público en otro idioma. Número 1. Es más importante saber bien el tema de tu discurso que el idioma. Sí, incluso si no hablas muy bien, lo que dices puede parecer muy interesante si sabes exactamente qué quieres decir. Si transmites un mensaje que aporta algo valoroso a los demás, los errores que vas a cometer no importan mucho. Por eso prepara bien el tema y no hables por hablar. En lugar de esto, pregúntate a ti mismo qué quiero transmitir a los demás y qué información necesito aprender para aportar más valor a mi público. Número 2. Prepara tu discurso en el idioma en el que vas a hablar. En otras palabras, no lo traduzcas. Si vas a hablar en inglés, prepáralo directamente en inglés. ¿Por qué? Porque cada idioma tiene su manera de decir la misma cosa. Lo que suena bien en español no siempre va a funcionar bien si se traduce en inglés. Además, cuando lo preparas en el mismo idioma en el que vas a hablar, ya te estás imaginando allí, delante de muchas personas hablando. Pero si lo preparas en español, estás creando una distancia emocional y lingüística entre ti y tu público incluso antes de verlos. Número 3. Habla despacio y con voz alta. Si hablas en público en otro idioma, es muy difícil esconder que no eres un hablante nativo. En este caso, si hablas despacio, inconscientemente estás transmitiendo un mensaje a tu público. Quiero que me entendáis. Por otra parte, si hablas rápido y a la vez haces muchos errores, es posible que la gente no va a entender todo lo que quieres decir. Por mi propia experiencia, sé que esta parte no es muy fácil. A veces hablamos rápido porque nos entra miedo o pánico, pero cuando estás solo practicando tu discurso, practica hablar despacio. Solo cuando tu nivel de idioma es más alto, puedes intentar hablar más rápido. Número 4. Mejora tu pronunciación. A pesar de hablar despacio, tu público no te va a entender si no puedes pronunciar bien. Además, en algunas culturas, si no pronuncias bien, el público no te va a tomar muy en serio. A mí tampoco me gusta esto, pero es una incómoda realidad. A largo plazo, el mejor ejercicio es escuchar vídeos con hablantes nativos y repetir su voz imitándolos. Si quieres saber más de cómo mejorar la pronunciación, te dejo un enlace de mi otro vídeo en la descripción. Número 5. Practicar, practicar, practicar. Dar un discurso nunca es fácil, pero si lo haces en otro idioma te tienes que preparar aún mejor. Para no perder demasiado tiempo, divide todo el discurso en secciones y apunta cosas claves que quieres decir en cada sección. Como se trata de otro idioma, también es importante apuntar palabras claves. Son palabras que normalmente se te olvidan, pero las necesitas usar. Escribiéndolas, baja la probabilidad de olvidarlas. Y luego, úsalo escrito para practicar y aprenderlo todo muy bien, para que no necesites leer durante tu discurso. Número 6. Usa palabras simples. Si no eres un hablante nativo, usar muchas palabras técnicas puede despistar tu público. En lugar de concentrarse a lo que estás diciendo, van a pensar del significado de palabras que dices. También es más fácil prepararte si no tienes que aprender todas estas palabras. Cuando usas palabras complicadas y a la vez haces errores, parece que estás fingiendo que eres un experto de idioma, y todos saben que no lo eres. Por eso es mejor ser experto en el tema de tu discurso que en el idioma. Número 7. Aprende técnicas básicas para hablar en público. Hablar en público no es fácil, incluso en tu lengua materna. Tienes que saber cómo estructurar el habla, cómo empezar, cómo usar pausas, etc. La única manera de hacerlo bien es practicándolo. Existen varias escuelas y asociaciones de hablar en público. Una que te puedo recomendar se llama Toastmasters. Es una organización con varios clubs en casi todas las ciudades grandes del mundo. Los Toastmasters tienen reuniones semanales donde cada miembro practica hablar en público. También existen reuniones en inglés. Yo soy un miembro desde hace más de 3 años. Te dejo un enlace abajo si quieres saber más de la organización. Número 8. Si te bloqueas y no sabes cómo decir alguna cosa, dila con otras palabras o pregunta al público. Dicen que cada persona se quiere sentir importante. Si no sabes decir algo, simplemente explica qué quieres decir y pregunta a tu público que te ayude a encontrar la palabra correcta. Si lo haces de una manera sincera y simpática, todos van a sentir que aportan algo al discurso. A mí me pasó esto varias veces cuando trabajaba de guía.
Una vez no me acordaba de una palabra portuguesa que además es muy similar al español. Todo esto porque no estaba relajado. Y me ayudaron. Después todos eran más relajados. Yo porque sabía que no tengo que fingir saberlo todo. Y ellos porque sabían que si no sé algo voy a preguntárselos. Y las palabras con las que me ayudaron ya no me las olvidaba. Número 9. Ser interesante. Esto es más difícil. Aquí es importante ser un poco creativo a la hora de preparar el discurso. Intenta tener una introducción que llama la atención. Habla de cosas nuevas y útiles para tu público, y si es posible, di algo cómico. Si puedes hacer algunas de estas cosas, los errores gramaticales que haces van a parecer menos importantes. Lo que importa es lo que siente el público cuando lo dices. Número 10. Si te das cuenta que has cometido un error, dilo otra vez correctamente. Si hablas delante de muchas personas en otro idioma, es normal sentir miedo. En este caso, muchas veces hacemos errores de idioma, incluso aquellas cosas que si hablásemos relajados sabríamos decirlas correctamente. Si te das cuenta de un error durante tu discurso, corrígelo rápidamente sin darle mucha atención. ¿Por qué hacerlo? Porque inconscientemente el público va a notar que les respetas más y por eso ellos, casi sin darse cuenta, te van a mirar de una manera más favorable, porque van a saber que estás muy concentrado no solo a lo que dices, pero también cómo lo dices. ¿Cuál es tu experiencia de hablar en público en otro idioma? Coméntalo más abajo. Lo que yo he aprendido tras varios años de hablar en público en otro idioma he compartido aquí con vosotros. La habilidad de hablar en público se desarrolla paso a paso y no tienes que usar todos estos consejos a la vez. Lo importante es practicar a menudo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.